Bienvenidos a un episodio más de Dronepedia. El día de hoy vamos a hablar a muy grandes rasgos sobre las tarjetas controladoras de vuelo. Entonces vamos a ver. Bien, pues quiero platicarles que allá afuera existen muchísimas tarjetas controladoras de vuelo. Existe la NASA, la KK2, MultiWii, etc. Pero el día de hoy les voy a hablar de las que me parecen las más significativas en estos momentos. Y una de ellas es la Naze 32 y la CC3D. Les digo que me parecen las más significativas en estos momentos porque son las que más se utilizan en drones de carreras. Si queremos tal vez drones de fotografía, cartografía, etcétera, tal vez utilicemos otras tarjetas, pero para drones de carreras, que es en lo que me estoy enfocando un poquito ahora, estas dos tarjetas son ideales, aunque también existen otras opciones. Y bien, lo que hacen estas tarjetas es estabilizar a la nave, encontrando el horizonte y sabiendo la posición del dron con respecto al horizonte. Entonces esta tarjeta va a controlar la aceleración de los motores para mantenerla siempre horizontal. Eso es en un modo de vuelo que se llama horizonte, Horizon, pero también podemos configurarla para que funcione de un modo que se conoce como acro. Es decir, la posición en la que coloquemos nuestro dron o la tarjeta es la que va a tratar de mantener, y siempre de nosotros dependerá la altura que le demos a la tarjeta. Entonces existen muchos otros modos de vuelo, haciendo uso del magnetómetro y de los sensores de presión para que mantenga altura, etc. Pero los que vamos a utilizar más en los drones de carrera es el giroscopio y el acelerón. Entonces eso es lo que hacen las tarjetas: procesar esa información y ajustar la velocidad de los motores para que el dron se mantenga estable. Estas tarjetas se alimentan de 5 volts que se reciben por medio de las salidas, es decir, en donde conectamos nuestro controlador de velocidad. Recuerden que hablamos sobre que los controladores de velocidad tienen un BS que entrega 5 volts. Bueno, pues además de recibir las señales para acelerar, también nos va a dar el voltaje necesario para hacer que nuestra tarjeta funcione. Y también cuando conectamos nuestro receptor, este mismo BS va a alimentar al receptor. Entonces de esa forma es como alimentamos de energía tanto a la tarjeta controladora como al receptor para controlar nuestro dron. Si los controladores de velocidad no tienen BS, entonces deberemos de utilizar un BS aparte y deberemos de conectarlo en alguna de las salidas que tengamos libre para alimentar la tarjeta y el receptor. Esa es una duda muy común, el cómo alimentamos la tarjeta, así que no se preocupen por conectar el receptor a otra fuente de voltaje porque no es necesario. Estas tarjetas se configuran en la computadora y lo que vamos a hacer es decirle cómo van a recibir las señales del transmisor, cómo queremos que sean las salidas hacia los motores. Y existe una parte que es muy importante que se llama PID. Los PIDs nos van a permitir configurar el modo de vuelo de nuestro dron. A grandes rasgos, los PIDs lo que hacen es decirle a la tarjeta qué tan rápido o qué tanto queremos que sean los movimientos que va a hacer nuestro dron. Entonces hay muchos elementos dentro de los PIDs que debemos de conocer, pero a grandes rasgos eso es lo que hace. Muchos me han preguntado que si un dron puede volar sin una tarjeta controladora de vuelo, y la respuesta es que no. Los 4 motores deben de estar sincronizados de forma inteligente, y la forma de hacerlo es con la tarjeta controladora de vuelo, porque siempre está buscando nivelar o mantener en una posición al dron. Entonces eso no lo vamos a lograr con un sistema mecánico completamente. Bien, pues la primera tarjeta que vamos a revisar es la Naze 32. Esta tarjeta viene en 2 versiones, la Funfly y la versión completa. Y bueno, vamos a revisar. La versión Funfly cuenta con 8 entradas de datos que podemos conectar a nuestro receptor y 6 salidas. Las salidas son las que se conectan a los controladores de velocidad, servos, etc. Y bueno, también la NASA 32 acepta telemetría para FrSky, que ya revisaremos eso más adelante cuando revisemos los transmisores. Pero por la telemetría vamos a poder recibir datos de la tarjeta en nuestra radio o en nuestra emisora. Esta tarjeta también cuenta con alarma de bajo voltaje, nos va a avisar cuando el voltaje de nuestra batería esté muy bajo. Cuenta con un procesador de 32 bits, una entrada micro USB, la misma que utilizamos en los teléfonos Android. Así que si tenemos un teléfono Android, pues ya tenemos el cable para conectarla a la computadora.
Tiene un puerto S-Bus y se puede conectar por PWM y PPM, que ya vamos a revisar qué es eso en videos más adelante cuando hablemos sobre las emisoras y las receptoras. Y seguramente cuando esté el video aquí arriba van a encontrar el link. Y cuenta con 2 sensores, un giroscopio y un acelerómetro. Esa es la versión Funfly. Y existe otra versión más avanzada de esta tarjeta, que es la versión Full. Tiene las mismas características que la Funfly, pero además tiene un magnetómetro y un sensor de presión. Y eso nos va a permitir agregarle un GPS para hacer misiones, mantener la posición, etcétera, ¿no? Pero para drones de carreras, con que tengamos la tarjeta Funfly, que es la más básica, no vamos a tener ningún problema. Existen también diferentes revisiones de esta tarjeta, digamos que son versiones actualizadas de la tarjeta. Y ahorita van en la revisión número 6. Y si consiguen la 5 o la 6, digo, va a estar súper bien porque son las más actuales. Y eso nos lleva en cómo vamos a configurar nuestra tarjeta. Y bueno, estas tarjetas se conectan a la computadora y se configuran. Y existen 2 softwares que podemos utilizar. Uno se llama BaseFlight, que puede instalarse tanto en PC y Mac porque funciona como una aplicación de Chrome. Este software nos permite configurar la tarjeta. Y existe otro software que es el que se actualiza más rápidamente y el que muchos prefieren usar y que yo también prefiero usar, que se llama CleanFlight. Y bueno, tiene las mismas características que este software de BaseFlight. También funciona para PC y Mac y funciona como una aplicación dentro de Chrome, dentro del navegador de Chrome. Y a muchas personas les gusta utilizar CleanFlight porque es código, o los programadores lo actualizan y lanzan nuevas cosas más rápidamente que con BaseFlight. Entonces pueden utilizar los dos. Más adelante les voy a mostrar cómo utilizar CleanFlight, pero ya lo vamos a revisar a detalle. Y bueno, la Naze32 por lo general viene sin los pines soldados, es decir, viene la placa sin ningún pin. Y van a venir aparte los pines para que los soldemos y los organicemos a nuestro gusto. Me parece que eso tiene muchas ventajas porque a la hora de armar un dron tal vez no tenemos suficiente espacio, entonces podemos colocar los pines hacia adentro y así ahorrar espacio hacia afuera de la tarjeta. La siguiente tarjeta de la que les voy a hablar es la CC3D. La CC al principio es por Copter Control y bueno, sus especificaciones son muy similares a la Naze32. Tiene 8 entradas, 6 salidas, su procesador es de 32 bits. El puerto para conectar a la computadora es un USB mini. Y bueno, la CC3D común y corriente tiene, igual que la Naze32, un giroscopio y un acelerómetro. Y bueno, con eso tenemos para un dron de carreras. Existe otra versión de la CC3D, la versión Revo o Revolution. Y con esa tarjeta vamos a poder también conectar un GPS, porque también, bueno, tiene el sensor de magnetómetro y el sensor de presión. Y entonces, bueno, estas tarjetas tienen más o menos las mismas características, pero la diferencia aquí es que la CC3D se configura con OpenPilot. También se puede configurar con CleanFlight, pero OpenPilot está hecho específicamente para la CC3D. Entonces es el programa que vamos a utilizar cuando les enseñe a configurar la tarjeta CC3D. Y bien, como pueden ver, ambas tarjetas son del mismo tamaño, miden 35 x 35 milímetros. Tienen orificios para poder montarlas en tornillos de nylon. Y este es un tamaño que podríamos considerar estándar en las tarjetas controladoras, pero no es el único tamaño. Y bueno, por lo general la CC3D viene con los pines presoldados en la tarjeta. Y en muchos casos la podemos encontrar con una carcasa como esta. Esta carcasa nos va a ayudar a que no entre polvo a la tarjeta y que esté más protegida en caso de salpicaduras, etc. Viene con una serie de cables para que podamos conectarla a nuestro transmisor de este lado. Este lado es el que se conecta al transmisor y este lado es el que se conecta a los motores, a los controladores de velocidad. Algo importante es que con estas tarjetas, como tienen 6 salidas, podemos armar un hexacópter si es que lo queremos así. Existe una versión un poco más pequeña de la CC3D, pero hace exactamente lo mismo que la versión más grande, solo que es un poco más pequeña para drones más pequeños o cuando queremos ahorrar espacio o peso. Por último, siempre les recomiendo que cuando adquieran una de estas tarjetas, en especial la Naze32, antes de soldar cualquiera de los pines, la conecten a la computadora y la prueben
ya que muchos fabricantes, si primero soldamos los pines y después la probamos, será más difícil que nos cambien la tarjeta en caso de que tenga algún problema, porque es más probable que la hubiéramos podido dañar al soldar las patitas. Entonces primero conéctenla a la computadora para verificar que funciona, y después entonces sí ya podemos soldar los pines necesarios para conectarlo en nuestro dron. Bien, pues les platico que ya se acerca el video en donde vamos a armar un dron completamente. Y para armar ese dron vamos a utilizar la tarjeta CC3D. Entonces en ese video, además de armar el dron, vamos a poder ver cómo configurar la tarjeta en la computadora para que podamos empezar a volar. Entonces esperen ese video, no se lo pierdan. Ya solamente nos falta hablar sobre tarjetas de distribución y sobre las baterías. En las baterías también vamos a hablar un poquito sobre los cargadores. Entonces ya nos falta poco para llegar a ese video en donde lo armamos. Vemos todos los pasos para armar el dron y cómo configurar la tarjeta. Ya después, en otro video, vamos a ver cómo configurar la tarjeta NACE32 y bueno, las opciones que existen para conectarlas a nuestras emisoras, etc. Y después, ya que tengamos a nuestro dron volando, vamos entonces a empezar a hablar de FPV, cómo funcionan esos sistemas, antenas, transmisores, receptores, pantallas, gogles, etc. Entonces, para aquellos que son nuevos en el canal, por favor suscríbanse en el gran botón rojo que está ahí abajo para que no se pierdan ningún video nuevo cuando salgan. Y si tienen alguna duda o pregunta, por favor déjenmela abajo en los comentarios. Ya estoy haciendo todo lo posible por responder todas las preguntas que me hacen. Regálenme un like, eso me ayuda bastante a seguir haciendo videos y tener interacción. Y bueno, como les decía, este video fue muy general sobre las tarjetas controladoras de vuelo, pero quería hacerlo así sencillo porque esos datos básicos casi nadie nos los da. Entonces espero les haya gustado y recuerden, esto es Dronpedia y nos vemos en la próxima.